Garza y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tratamiento de las emociones con imanes. Bueno, vamos a entrar con lo que viene siendo esta técnica. Esta técnica no es par biomagnético, es una técnica argentina creada y diseñada por Graciela Pérez Martínez en Argentina hace más de 25 años. El método o el sistema se llama Azulcamed, es una técnica que está basada en la medicina china, en la geometría y toma como base la columna vertebral. Tratamos lo que viene siendo los tres aspectos del ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Los protocolos es una configuración de imanes que van en el cuerpo, que atienden la parte estructural, la parte visceral y la parte emocional. Entonces tenemos que desde que aquí es una técnica totalmente diferente y bueno, Graciela toma que la polaridad de los imanes desde la física magnética, de lo que viene siendo que nos dice que si yo tengo una brújula y para saber cuál es el norte o el sur, si yo tengo la brújula va a apuntar hacia el sur cuando es el norte del imán. Entonces el norte del imán va a ser el rojo y si yo giro el imán, la brújula se va a mover y va a apuntar hacia el norte y va a ser el sur del imán. Entonces tenemos que el polo rojo va a ser el polo negativo, va a ser el que vamos a utilizar mayormente y vamos a utilizar entonces el polo negro va a ser el polo sur y va a ser el positivo. Entonces tenemos qué es lo que hace cada una de las polaridades del imán. La cara norte del imán es la cara que es enfriadora, es regeneradora, es sedante, es enfriador y es bactericida. El polo sur es el polo que es eléctricamente positivo, es vasodilatadora, es regeneradora y es estimulante. Entonces tenemos que en la mayoría de los protocolos vamos a utilizar este imán de 55 y en algunos vamos a utilizar este imán de 30. La fuerza de los imanes se mide en gausaje. Estos imanes grandes, tanto este grande como este más pequeño, son de 4000 Gauss. Y bueno, cuando yo me refiero a imanes ambulatorios, vamos a utilizar lo que viene siendo la lenteja o el taiki, que es el más pequeñito. Estos imanes son los que vamos a dejar en ambulatorio y se llaman taikis y lentejas y tienen un gausaje de 2000 Gauss. En cuanto al tema que vamos a ver hoy, las emociones realmente no son buenas ni malas. Realmente todas las emociones nos pueden ayudar y todas estas emociones pueden ser detonadas por causas multifactoriales, o sea, lo que estamos viviendo del día al día, por la dimensión, la parte psicológica, por los diferentes estados de ánimo que podemos cursar, que puede ser el amor, la esperanza, la alegría, o podemos transitar por el miedo, la ira, la tristeza, la aflicción. Y bueno, todo eso hemos visto que a lo largo de que hemos estado estudiando, que las emociones también pueden afectar o se quedan instaladas en alguna parte de nuestro cuerpo y esta puede ser afectada. Entonces tenemos que realmente cada una de las emociones se pueden quedar instaladas y nos pueden afectar cierta zona o órganos pueden ser también afectados cuando las emociones se quedan allá atrapadas y no las liberamos. También tenemos que, bueno, cómo se ven o cómo vibran cada una de estas emociones, pueden estar según los diferentes estados de alegría, de miedo, de vergüenza, de envidia, de depresión. Es una lámina que nos mide, digamos, en qué parte del cuerpo se puede vibrar mucho más o se puede quedar instalada de acuerdo a la emoción que estamos transitando. Entonces tenemos que el primer protocolo con el cual vamos a utilizar es el GEOMA 330 simple. Sabemos que los triángulos ayudan a liberar. Aquí es donde sabemos que está lo que viene siendo el estudio de la geometría. Los triángulos siempre van a ayudar a liberar, van a ayudar a que se expanda mucho mejor y vamos a utilizarlo desde la parte emocional. Lo podemos trabajar desde cervical. Vamos a poner un norte y vamos a poner
2 sures, porque también cuando estamos estresados o hay muchas emociones, puede ser que esta zona sea la que esté mayormente afectada o densa o dura. Entonces vamos a liberar toda esta zona y vamos a poner en zona de coxis un sur con 2 nortes. Entonces aquí estaríamos trabajando lo que viene siendo el 330 simple, que nos va a ayudar a liberar y nos va a ayudar a relajar, a respirar más profundo, y el siguiente nos va a ayudar a equilibrar las emociones también desde la parte de la columna. El siguiente protocolo, ese es un protocolo que a mí me gusta mucho, se llama Geobioma 3 o mente corazón. Es un protocolo que va a ayudar a liberar muchísimo las emociones, nos ayuda cuando hay pérdidas de cualquier tipo, pérdidas de salud, pérdidas de un familiar, pérdidas de trabajo. Entonces Geobioma mente corazón lo vamos a poner en la parte frontal, lo vamos a poner en apéndice cifoide, lo vamos a poner en norte, y por la parte de atrás en los hombros, del lado derecho vamos a poner un norte y en el lado izquierdo vamos a poner un sur. Los protocolos se ponen 15 a 20 minutos. Por ejemplo, este protocolo lo podríamos poner con el anterior junto, con el 330 simple, y va a ayudar a liberar mucho más. Yo les comento, este protocolo lo ponen en apéndice cifoide. Las primeras veces que yo estudié este protocolo lo utilizábamos en plexo cardíaco. Entonces también lo podemos poner en apéndice cifoide o subirlo un poquito a plexo cardíaco. Es un protocolo que yo les comento. Es un protocolo que libera mucho. Entonces, siempre que lo vayan a poner, estén acompañando a su paciente. Puede tener varias reacciones, puede suspirar, puede platicarte, hablar toda su historia, o puede llorar. Y puede llorar desde sollozar simplemente, o que se le vengan algunas lagrimitas, y hay que ayudar al paciente. El acompañar al paciente es siempre decirle, suéltalo, libéralo, adentro no sirve, y eso va a ayudar a que el paciente pueda liberar mucho mejor. Realmente es un protocolo que yo he visto en todos estos años, en estos 8 años de práctica en este sistema, cómo ha ayudado, y en lo personal también me ha ayudado a liberar, sobre todo en épocas de pérdidas o de ausencias o de emociones que no sacamos, a esas emociones tan atoradas que a lo mejor pueden ser conscientes, o hasta emociones que no hemos sido conscientes, que hemos dejado ahí atoradas, nos va a ayudar a liberar, ¿ok? El siguiente protocolo es un protocolo que se llama de depresión y pánico. Si bien hoy en día, ante la situación mundial que se está viviendo de esta pandemia del COVID, muchas personas están entrando en lo que viene siendo en esta depresión porque, bueno, han perdido familiares o han perdido trabajo o están con la zozobra de qué vaya a pasar. Entonces, es un protocolo que nos puede ayudar a prevenir, a no caer, y si ya cayó el paciente en esto, nos va a ayudar a liberarlo. Y lo vamos a poner, el protocolo va en lo que viene siendo el entrecejo, lo vamos a poner en el timo, lo vamos a poner en apéndice cifoide, en ambas manos, lo vamos a poner en norte, en pubis lo vamos a poner en norte, en ambos pies lo vamos a poner en norte, y por la parte de atrás vamos a trabajar en cervical 6 o 7, vamos a trabajar en sur, en la zona de renal vamos a trabajarlo en sur, y en coxis en sur. Entonces, un protocolo que nos va a ayudar a mitigar el miedo desde los riñones, nos va a ayudar a la circulación sanguínea, y nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor en estas etapas que está entre la depresión y el pánico. Esos ataques de pánico que pueden dar como que sobresalta el corazón, que sienten que les falta el aire, este es un protocolo que les puede ayudar. El siguiente protocolo es un protocolo que es para armonización de los plexos nerviosos, o sea, vamos a armonizar toda la parte nerviosa desde la parte de la columna, que recuerden que por la columna vertebral bajan todas las terminaciones nerviosas, y bueno, la manera de equilibrarlo va a ser poner los imanes en la parte de la espalda, lo vamos a poner en la parte del cuello en norte, en séptima cervical en sur,
a la altura de media dorsales vamos a poner un norte, en lumbar vamos a poner un sur y en la parte de coxis vamos a poner un norte. Y aquí vamos a armonizar lo que viene siendo estos plexos nerviosos. Vamos a ayudar a que toda la energía, la parte eléctrica esté armonizada y al estar mejor armonizada va a estar bajando, digamos, toda la información por la columna vertebral de mejor manera. El siguiente protocolo se llama bioma emocional 4. Este bioma emocional 4 nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a sentirnos con mayor vitalidad, nos va a ayudar a cuando hay mucho dolor de cabeza, cuando hay insomnio, cuando hay un colon irritable, nos va a ayudar este bioma emocional 4 y va por la parte del frente. Vamos a poner en la parte de la frente un norte. Vamos a poner en timo un norte, en vaso, hígado, en hipocondrios vamos a poner norte, en la parte de plexo solar vamos a poner un norte, en ambas, en lo que viene siendo inglés vamos a poner norte y por la parte de atrás vamos a poner en coxis un norte. Y en el cuello, por la parte de atrás, vamos a poner un norte. Entonces, se fijan, tenemos que vamos a poner puros nortes en la parte de al frente y de atrás. Entonces, si quedamos que el norte es el que reduce y relaja, realmente por eso es que relaja tanto y ayuda a que se sientan, digamos, cuando nos ponemos imanes, se hagan de cuenta que es como hacer un pequeño masajito. Es como si el imán nos estuviera haciendo este cariñito y entonces vamos a relajar la parte del cuello, la parte del coxis y vamos a relajar toda la parte frontal y vamos a ayudar también, está colocado en ciertos plexos que están los ganglios linfáticos y nos van a ayudar también a cuando el sistema linfático está trabajando mucho mejor, nos podemos sentir más relajados. El siguiente protocolo es el equilibrio de la oxigenación. Este protocolo, al estar mayormente oxigenados, nos vamos a sentir más relajados. Entonces, ¿por qué? Porque al llevar una mejor oxigenación en todas las venas, la sangre, entonces eso va a ayudar a que al estar una mejor oxigenación, todo el cuerpo va a estar funcionando mejor. Vamos a trabajarlo con el entrecejo, en timo, en apéndice cifoide y en pubis lo vamos a trabajar en norte y vamos a trabajar ambos pies en sur. Y entonces aquí veríamos lo que es el protocolo de oxigenación y para llevar, que todo nuestro organismo esté mayormente oxigenado. Al estar mejor oxigenado, el cuerpo va a estar trabajando mucho mejor, los órganos van a estar trabajando mucho mejor y nos va a hacer una sensación de mayor bienestar. El siguiente protocolo es un geobioma 990, es un protocolo que nos va a ayudar, si bien a relajarnos, nos va a dar también mucha vitalidad. Si se fijan, estamos trabajando los dos canales principales de medicina china, que son vasogobernador y vasoconcepción. Y entonces vamos a trabajar este protocolo que iría en la parte de atrás, van 9 imanes, empezando por cervicales, todos van a ir en sur. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Todos van a ir en sur, en la línea media, van a ir en sur. Y por la parte del frente van a ir puros nortes. Vamos a empezar desde la horquilla. Este protocolo lo pueden poner mucho mejor si hacen una banda elástica o una tira de tela donde puedan estar metiendo los imanes, porque como van a ir todos los imanes en una sola polaridad, a veces se repelen o se pueden brincar, y si nosotros los ponemos en estas bandas elásticas, es mucho más fácil, o en una
en un pedazo de tela que vaya seccionado los cuadritos donde tú puedas meter los imanes, nos va a ayudar mucho más. 4, 6, 8 y 9. Entonces este protocolo es el Geobioma 990. Vamos a equilibrar los dos canales principales de vaso gobernador, vaso concepción. Nos va a relajar, pero a la vez nos va a vitalizar. Si nosotros nos sentimos muy cansados por todas las circunstancias que se están viviendo actualmente, nos va a ayudar a relajarnos, pero a la vez nos va a energetizar porque va a equilibrar los dos canales. El síndrome cervical, cuando hay mucho estrés, este protocolo nos va a ayudar a liberar el cuello cuando hay una rectificación cervical o cuando hay demasiada tensión. Generalmente podemos sentir muy pesado la zona del cuello y este protocolo de síndrome cervical nos va a ayudar para que lo podamos relajar. Este va en la zona de atrás, en la zona cervical. Lo vamos a poner en cervical 3, 4 y 5 y 6, 6 o 7 podemos poner los dos imanes, va norte arriba y sur en la parte de abajo. Esto sería lo que aquí acostaríamos al paciente, es lo que va hacia la piel y nos va a ayudar a liberar, a destensar la parte del cuello, la parte de hombros, bajo por el estrés que se está viviendo o cuando hay una rectificación cervical. La relajación para estresados. Cuando hay mucha estrés que hoy en día estamos viviendo, hoy ya no es por el ajetreo que andamos de para arriba para abajo, ahora estamos estresados porque nos tienen en casa, porque no tenemos esa actividad o no estamos generando lo que generalmente hacemos. Entonces, esta relajación para estresado nos va a ayudar, a que nos sintamos mucho mejor, activar todo lo que viene siendo la parte digestiva que puede afectar y vamos a trabajarlo desde vasoconcepción 15 en la parte del frente que va a ir en sur y el vaso gobernador que es a la altura de lumbar 4-5, vamos a trabajarlo en norte. Entonces este protocolo relajación para estresados nos va a ayudar a activar, nos va a ayudar también a regular todo el sistema nervioso para que podamos funcionar mucho mejor y al estar estresados, acuérdense que todo se desajusta la parte emocional y se desajusta la parte digestiva. Armonía general. El protocolo de armonía general, como su nombre nos dice, nos va a ayudar a sentirnos con mayor bienestar, nos va a ayudar a sentirnos relajados, a sentirnos conectados. Entonces, con este protocolo lo vamos a trabajar con lo que viene siendo en la parte de atrás, en occipucio, vamos a poner sur, en la parte de plexo o del hipocondrio, por la parte de atrás vamos a poner sur y en la parte de el primer vórtice que viene siendo en la parte del perineo, ahí lo vamos a poner en norte, en mano derecha en norte y en mano izquierda en sur. Y vamos a trabajar, al armonizar, vamos a estar equilibrando desde el primer chakra y que suba equilibrar toda la energía de los centros o plexos energéticos que tenemos. Entonces va a estar armonizado, va a estar oxigenado el primer chakra y eso va a ayudar a que fluya y nos sintamos mayormente armonizados o equilibrados en cada uno, cómo va subiendo la energía en cada uno de ellos. El siguiente protocolo, que es equilibrar todas las emociones que pueden ser de angustia, de miedo, de tristeza, de preocupación, de frustración, de la parte de pérdida, nos va a ayudar a respirar mucho mejor, a que la parte bronquial no se vea tan afectada, que la parte digestiva no esté trabajando mucho mejor. Entonces, lo vamos a trabajar con imán de 30, lo vamos a trabajar, son 12 imanes y lo vamos a trabajar para equilibrar todas las emociones que luego las traemos todas juntas, todas como en un mix, todas esas emociones. Entonces lo vamos a trabajar en lo que viene siendo en la horquilla, vamos a trabajarla en norte, lo vamos a trabajar en el área de timo, la vamos a trabajar en la parte de
apéndice cifoide, pero bilateral, a la altura de apéndice cifoide, en la parte bilateral. Lo vamos a trabajar en la zona del hipergastrio y lo vamos a trabajar también de manera bilateral. Y vamos a trabajar la zona de pubis. Lo vamos a trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 8. Lleva 3, 12. ¿Ok? Ahí lo vamos a trabajar. Vamos a estar trabajando todas las partes de las emociones, desde la respiración, profundizar la respiración, mejorar la digestión y también trabajar toda la parte de circulación de toda la parte frontal de nuestro cuerpo. Estamos trabajando diferentes canales, vasoconcepción, que nos va a ayudar a energetizar y a que esté fluyendo mucho mejor todas las emociones, que no se queden atrapadas. Acuérdense que este tema de sanando las emociones con imanes lo podemos aplicar, no solamente si estamos cursando estas emociones, lo podemos combinar todos estos protocolos de emociones con cada uno de los padecimientos que ya vimos, que es esta serie de videos que estamos subiendo para sistema inmune, para tratamiento de afecciones respiratorias que tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo del COVID-19, y estamos tratando todos los grupos de riesgo, como son los hipertensos, las personas con obesidad, las personas con hipertensión, ¿sí? Las personas con todas las emociones, las personas de edad adulta, que son grupos de riesgo, y cada uno de estos videos que ya vimos podemos combinar con este video que vimos de emociones. Recuerda ver todos los videos que ya tenemos en el canal de YouTube. Puedes ver el de colocación de imanes en camilla para que te puedas quedar más claro cómo podemos combinar los geomas y los biomas, cómo podemos dejar pegados los imanes en ambulatorio. Y bueno, importante ver el tema 1, que es que veas en la introducción de lo que es este sistema para que te pueda quedar más claro por qué y cómo es que utilizamos los imanes y por qué los utilizamos de esta manera en cuanto a la polaridad de los imanes. Y recuerda que si este video te gustó, pues le des like, lo compartas, te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te suene la campana cada vez que subamos un tema nuevo, y que te invito a ver la página web Centro Biomagnético para que te inscribas a la sección de noticias. Hay varios reportajes ahí que te pueden ayudar y te pueden dar mayor conocimiento, para que veas toda la oferta educativa que tenemos, la formación profesional de terapeutas. Y bueno, espero que te gusten, y yo soy Marta Garza y hasta la próxima.